Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la segunda parte del seminario. No sé si las personas que os habéis conectado hoy, imagino que estuvisteis en la sesión anterior. Si pues por casualidad hay alguien que se conecta nuevamente, pues soy Esther Pizarro, encantada de saludaros a todos. Y bueno, pues sin más premisas pasamos un poco a la sesión de hoy, la segunda sesión de este seminario, que se va a centrar fundamentalmente en ya un repaso de los proyectos de Esther Pizarro Estudio que están más vinculados a lo que es la visualización de datos y un poquito donde vamos a hacer como un recorrido y vais a poder ir entendiendo también un poco la evolución. Recordad que en la sesión anterior lo que os presenté fue el último proyecto que hemos desarrollado en el estudio, entonces ahora vamos a ir contando estos proyectos de otra manera, un poquito más rápida, porque creo que es más interesante compartir con vosotros pues, más proyectos y sobre todo también pues, para tratar de dejar más tiempo al final de la sesión para que se establezca un poco una sinergia, ¿no? de intercambio de ideas, de preguntas, respuestas y de aportaciones por parte de todos. Vale, pues arrancamos entonces. Continuamos un poco, la idea es compartir con vosotros cómo trabajamos la visualización de datos en nuestro estudio, ¿no? Voy a empezar con un proyecto que supuso como un cambio de paradigma y un cambio de la manera, la metodología de trabajo del estudio. Este proyecto, que lleva por título Mapas de Movilidad, Patronando Madrid, fue un proyecto que realizamos desde el estudio para, un segundito, a ver, perdón, aquí, para el Centro de Arte Tomás y Valiente. Un poco en los proyectos siempre trato de buscar como una metáfora que sea la que me permita pues, contar de alguna manera el proyecto o establecer como ese guiño, ¿no? Para que haya ese mensaje que podamos derivar al espectador. Aquí en concreto, en este proyecto, me interesaba muchísimo establecer un paralelismo entre el mundo de la cartografía y el mundo del patronaje industrial. Si veis abajo de la imagen a la derecha, yo en su día también pues, cursé estudios de patronaje industrial, ¿no? Y siempre cuando veía esa superposición de patrones me recordaban a mapas de recorridos, ¿no? De movilidad, ¿no? Me parecía fantástico poder seguir una codificación y descubrir ahí pues, el patrón de una manga, de una pieza de un delantero, de una espalda, ¿no? Entonces, aquí un poco los conceptos clave de este proyecto son la cartografía, el patronaje, el recorrido, el telar y el rizoma, ¿vale? Con estos conceptos clave ahora un poquito iré argumentando el proyecto. Mapas de movilidad, Patronando Madrid construye un gran mapa tridimensional en el que se cruzan rizomáticamente multitud de líneas que representan los recorridos de geografías cotidianas de 100 ciudadanos anónimos en sus recorridos habituales por la ciudad. ¿Qué metodología trabajamos en este proyecto? Lo que hicimos fue solicitar a 100 personas que nos indicaran sus recorridos dentro de la M30 de Madrid. La M30 de Madrid, para aquellos que no conozcáis la ciudad, pues es como la carretera que circunvala el casco, el centro de Madrid, ¿no? Entonces, con esos recorridos y metiéndolos en la aplicación de Google Maps, pues salían trazadas unas líneas. Estas líneas las fuimos todas archivando y generando esos recorridos sobre nuestra ciudad, ¿no? Entonces, realmente el proyecto luego consistía en tejer estos recorridos en esta estructura tridimensional que estaba suspendida en la sala de exposiciones. Gilles Deleuze y Félix Guattari, en su famoso libro 1000 mesetas, nos habla del principio de cartografía y calcomanía, ¿no? Y eso fue un poco como la base conceptual en la que se apoyaba este proyecto. Ellos comentan, la finalidad del calco es la descripción de un estado de hecho. El mapa, por su parte, se opone al calco porque se orienta hacia una experimentación que actúa sobre lo real. El mapa no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, sino que lo construye. El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable,
susceptible de recibir constantes modificaciones. Este concepto me interesaba muchísimo, ¿no? Porque realmente en este proyecto lo que hicimos fue, siguiendo estas directrices de Deleuze y Guattari, superponer el mapa al calco, ¿vale? Para generar un rizoma. ¿Cuál es nuestro calco? Nuestro calco supone, digamos, esta pieza tridimensional, ¿vale? Que vemos aquí, que interpreta la topografía de Madrid de una manera completamente libre y donde se deslindan los viales más principales de la trama más densificada, formando esta especie de topografía escultórica, ¿no? Sobre este calco colocamos el mapa de los recorridos de nuestros 100 ciudadanos, ¿no? Entonces, en esta operación de superposición, y aquí un poco aludo a la idea esa de telar, ¿no? Donde fijaros que realmente tal y como está tenemos un poco la trama y el urdimbre, o sea, el telar está constituido por esta parte rígida, ¿no? de metálica, que es la que constituye el calco de la ciudad, y entonces vamos tejiendo literalmente como una trama y un urdimbre, vamos tejiendo sobre él con una goma roja todos los recorridos de los ciudadanos, porque en cada punto había un agujerito donde podíamos meter una varilla roscada para poder ir tejiendo este rizoma de recorridos que nos interesaba destacar. Se trata de un mapa lleno de entrecruzamientos, un continuo enhebrado de hilos y un entretejido tridimensional de movilidades anónimos. Estableciendo ese paralelismo entre el mundo textil y el cartográfico, este proyecto visibiliza los recorridos de ciudadanos anónimos para, a partir de sus comportamientos cotidianos, generar patrones de deslizamiento o de desplazamiento, un mapeado social y un mapa tridimensional de movilidad ciudadana. Me interesaba mucho el concepto de patrones de movilidad enfrentado a esa idea del patronaje industrial, ¿no? de superponer, ¿no? Todas esas líneas, ese caos, ¿no? de recorridos, de visibilizar esos recorridos anónimos, esos rastros que dejamos en la ciudad, que no se ven, pero que están ahí, que constituyen nuestro desplazamiento, ¿no? Se trata sin duda de una cartografía de derivas, un rizoma de flujos y una superposición de trazados y comportamiento. Esta instalación además se sustentaba en las fichas de cada uno de los registros generados, es decir, todos los datos que recogimos durante esa primera fase inicial, ¿no? de consulta a 100 ciudadanos, ¿vale? Estaban recogidos en estas fichas, que están realizadas además en un material propio del mundo textil, en una especie de entretela, ¿no? Que es casi como un papel. Entonces ahí lo que hice fue coser literalmente mediante un bordado de hilo rojo la trayectoria diaria que cada individuo había realizado. Además se complementaba, como veis, por una etiqueta que era como la ficha, una ficha anónima, porque por supuesto no había nombre ni apellido, eso era un registro interno del proyecto, donde únicamente se identificaba la edad, el sexo y el... Creo que sí, edad, sexo y el recorrido, ¿no? A modo casi de etiqueta con un código de barras, ¿no? Tal cual. Y esto se colgaba en la propia ficha. Aquí tenéis un poco ejemplos, ¿no? De todas estas fichas. Además a los ciudadanos se les pedía una foto de frente y de perfil, ¿no? Y esto se recortaba, ¿no? Sobre este tejido propio del mundo textil, que es como una especie de fieltro, ¿no? De papel rizomático, para en ese bordado donde aquí teníamos en el fondo, ¿no? En esa especie de figura fondo de cualidad gestáltica, teníamos el propio mapa sobre el que habíamos ese mapa tridimensional, identificamos el recorrido y se tejía. Y este mismo recorrido es el que se había previamente trasladado tridimensionalmente a la pieza central, a la instalación central. Aquí vemos más ejemplos.
Realmente se trataba de sistematizar, ¿no? y evidenciar los recorridos invisibles, desdibujándolos sobre una gran cartografía que parecía que estaba volando sobre nuestras cabezas. Era muy interesante, además el centro permitía ver la pieza desde una posición elevada, pero también verla desde abajo, como hemos visto en las imágenes interiores. Era casi como esa idea también de las raíces de la ciudad, ¿no? de aquello que está escondido en la propia ciudad. Aquí vemos algunos momentos también del montaje, ¿no? De la complejidad. Realmente la pieza se tejió literalmente allí en la propia sala, porque dadas las dimensiones que podéis ver aquí, eran dimensiones muy grandes, había que irla montando, atornillando allí para poderla tejer y luego poderla suspender en la parte, como veis en la imagen superior derecha, sobre unos, fuimos subiendo en altura hasta que pudimos tensarla, ¿no? Con unos grandes tensores para luego ya pues meter y empezar a hacer el tema. Este es el material que empleamos y bueno, aquí esta imagen me gustó muchísimo, era una imagen ya cuando desmontamos, ¿no? Pero me parecía muy poético, ¿no? Esa idea como ya una vez esos recorridos que parece que se han derretido, ¿no? Y que se sueltan al suelo. Al final, literalmente lo que hicimos fue cortar, ¿no? Todos los hilos porque era una locura, ¿no? Ir recorriendo ese viaje de vuelta, ¿no? A ver, que no sé por qué no avanza. Vale, ahora a continuación voy a compartir con vosotros un proyecto que hicimos en el estudio, un proyecto de una enorme envergadura y de una gran complejidad técnica y tecnológica y escultórica, que hicimos para la Expo de Shanghai en el 2010. Como una enorme manta, el tejido urbano de la ciudad de Bilbao se extiende a lo largo del espacio central del pabellón de Bilbao para la Expo de Shanghai del 2010, recreando la rica topografía de la ciudad como si albergara una especie de cuerpo latente en su interior. Ahora un poco os compartiré un poco mi idea, ¿no? de las ciudades. Este fue un proyecto, ¿no? Aquí vemos el marco espacial con el que trabajamos en colaboración con la Fundación Metrópoli, que es una institución con la que luego he colaborado posteriormente, que hace un estudio de las ciudades inteligentes, ¿no? Esto fue un encargo a través de la Fundación Metrópoli, el cliente era el Ayuntamiento de Bilbao, pero realmente la Fundación Metrópoli había ganado el diseño expositivo del pabellón de Bilbao para la Expo de Shanghai y fue la Fundación Metrópoli la que me contactó al estudio para que nos encargáramos de la pieza central, ¿no? del pabellón. La propuesta surge de unos condicionantes conceptuales a los que debía de dar respuesta. Por un lado, tenía que generar un contexto que permitiera explicar la ciudad de Bilbao y que trabajara al unísono con los audiovisuales, que ahora os explicaré, y también desde una posición mucho más abstracta, pues debía de tenía que ser capaz de contar o de explicar las tres revoluciones que había sufrido la ciudad de Bilbao: la revolución industrial, la revolución urbana y la revolución del conocimiento. Esa era un poco pues, la narrativa en la que se sustentaba toda la propuesta, todo el guión, ¿no? del pabellón. En esta secuenciación de imágenes vemos como la ciudad, a través bueno, pues una tecnología bastante compleja que os compartiré a continuación, era capaz de aparecer y desaparecer mediante la programación lumínica. La programación lumínica ahora os contaré un poquito más en detalle en la parte final de este proyecto, porque en concreto además hemos hecho una actualización tecnológica, en concreto este mes de julio, que ha permitido optimizar y mejorar pues, un poco toda la visibilidad, ¿no? de esta pieza. Me voy a centrar primero en la parte más formal o conceptual y luego pasamos a la parte tecnológica. Los materiales empleados, aquí realmente los materiales que se han empleado, toda la ciudad se interpretó y eran unas cajas de metacrilato recubiertas por una piel de cera y cada volumen tenía en su interior un punto de luz.
lo que han intentado era estos materiales, ¿no? La cera, la luz, ¿no? Las diferentes interpretaciones tenían que ser capaces de poder contar la narrativa de la evolución urbanística de la ciudad y generar también pues una gran escultura de luz donde proyectar de alguna manera pues la propia... los propios intereses, ¿no? de la ciudad. Una compleja red de LEDs recorría todas las plataformas de plomo, todos estos volúmenes estaban sustentados en unas plataformas de plomo que reproducían un poquito la topografía, ¿no? de la ciudad de Bilbao y depositaban un punto de luz en el interior de cada volumen de cera, como si se tratara de una especie de red neuronal, ¿no? Y convertía un poco en ese concepto que para mí era muy importante de tratar de establecer un paralelismo entre la ciudad como un organismo, como si fuera un organismo vivo que estaba respirando, ¿no? Y a través de la luz conseguíamos generar un poco este efecto. Aquí vemos más imágenes, vemos también en la pantalla esa idea que os decía, ¿no? de la conexión de los red, ¿no? también como si fuera ese rizoma, ¿no? esa especie de raíces, ¿no? de la propia ciudad. Aquí se ve lo que sería la pieza sin la luz interior para que podáis ver esa idea de la piel de cera, ¿no? que le daba una sensación de memoria, ¿no? Para mí la cera, yo he trabajado muchísimo con este material y la cera para mí introduce temporalidad en la obra. Y aquí, bueno, pues veis un collage de imágenes, ¿no? de diferentes momentos, ¿no? de la narrativa. Esta pieza está actualmente en el ISAS-Museum en Bilbao, ¿vale? Lleva allí ya expuesta más de 10 años y está en una sala permanente, o sea que si alguno de vosotros pues, pasáis por Bilbao podéis verla. Y como os decía, en junio de este año hemos procedido a una actualización tecnológica y la verdad es que estamos muy contentos porque bueno, la pieza estaba ya después de 10 años, ¿no? instalada en este museo, pues había sufrido un notable deterioro y se ha vuelto a actualizar y se ha quedado pues, prácticamente como se concebió, como fue concebida en su día. Voy a pasar a compartir con vosotros un vídeo donde os podéis hacer una idea también de la complejidad del montaje y de un poco las tripas del proyecto. ¿Escucháis el sonido, verdad? Sí, sí. Sí, se escucha. Esto fue un primer montaje que hicimos en la sede de la Fundación Metrópoli para ver si todo funcionaba. No es todavía en el espacio de Shanghái. Vale,
Paso ahora un poco a contaros un poco la complejidad técnica y luego ya también un poco la implementación que acabamos de realizar a nivel tecnológico ahora en el mes de junio. Toda la pieza estaba compuesta por un total de 473 plataformas, 1.415 cajas de metacrilato revestidas de cera, por lo tanto había también 1.415 puntos de luz, 32 líneas de LED y 930 tubos metálicos. Todo esto, la pieza había que haber, o sea, la diseñamos pensando y la propia producción, pensando en que, claro, tenía que viajar a Shanghái. Luego esta pieza ha sido expuesta en 4 o 5 sitios con su consiguiente montaje y desmontaje. Es como un enorme puzzle con unas mapas, ¿no? Con unas instrucciones que solamente, claro, que tenemos que estar siempre, el equipo que formamos parte de este proyecto, porque realmente nadie más es capaz de montarlo, ¿no? Por la complejidad que entraña el proyecto. Aquí veis un poquito todos los planos que se generaron con la codificación para poder identificar cada plataforma, estaba numerada, cada volumen de cera también tenía su sitio, su numeración, porque claro, todo esto, bueno, aquí vemos las 32 líneas de LEDs, las vemos con su recorrido. Esto además implicaba, bueno, esto no lo hicimos en esta primera instancia, todo por supuesto fue un trabajo de un enorme equipo de gente trabajando con arquitectos de la Fundación Metrópoli, que fueron los encargados de realizar todos estos planos y de darnos ya un poco, pues de hacer este estudio, ¿no? de cómo con los tipos de LED que estábamos trabajando, que nos permitían una distancia entre LED y LED de 15 centímetros, 15-20 centímetros, pues ir optimizando, ¿no? El recorrido para cubrir y que cada volumen tuviera su punto de luz. Esto ya es documentación que hemos generado ahora en el estudio, ¿no? Cuando hemos hecho esta implementación. ¿Qué ha supuesto la implementación que hemos hecho ahora, que hemos realizado ahora? Después de 10 años, toda la tecnología se había quedado obsoleta. El museo nos contactó porque ya estaba teniendo muchos problemas en encontrar piezas para los monitores, las líneas de LED empezaban a fallar, ¿no? Y entonces nos propuso que si éramos capaces de llevar a cabo esta actualización, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues este proyecto lo hemos podido hacer a copio porque Marcus, a lo largo del tiempo, Marcus, mi compañero en el estudio, ha implementado muchísimo los conocimientos de tecnología y le ha permitido, pues bueno, ha sido realmente todo un reto para él, que es el que ha llevado a cabo toda la tecnología del proyecto, que ha sido realmente compleja. Aquí está un poco la distribución de los diferentes universos, los DMX, las conexiones. No voy a entrar mucho. Aquí también el estudio de dónde estaban los puntos, las cajas de control, ¿no? Porque todo era un suelo técnico que había que volver a mover. O sea, hemos tenido que desmontar toda la pieza, quitar las 33 líneas de LED para volver a enhebrar 33 líneas de LED nuevas, ¿no? Porque ya también los LED estaban en el límite de la vida útil que tenían, de las horas de luz a lo largo de estos años. Esto ha sido toda la matriz lumínica para identificar cada punto de LED, para luego hacer el pixel mapping, ¿no? para la proyección. Los LED que aparecen, como veis aquí, sin solo el contorno, solo la línea, eran LED que estaban apagados, LED que están por dentro de los tubos, porque los LED tienen que entrar y salir por debajo del suelo técnico. Aquí están las 33 líneas de LED y bueno, pues esta es toda la definición realizada en Touch Designer para poder un poco controlar todo el pixel mapping, donde veis aquí pues toda la complejidad de las 33 líneas de luz para ir controlando los puntos y poder hacer la animación de la luz y dar la orden a cada LED de cómo tiene que lucir. Esto también pues ha sido todo el guión, ¿no? que ha realizado Marcus, porque claro, aquí había que sincronizar por un lado los monitores, por otro lado las tiras de LED que iluminaban la instalación central, por otro lado el audio, por otro lado también la RIA, que es la columna vertebral que lo regula, y además unas luces que en determinado momento de la proyección nos iluminan hitos arquitectónicos. Este es el guión, ¿no? del tiempo que dura la propia proyección, que son 10 minutos, pues con los diferentes hitos para la buena coordinación. Y esto es un poco pues
los menús que también nos pidieron desde el museo, que les simplificaron. O sea, que el cuarto inicial de este proyecto parecía la NASA, con unos enormes torres de computadoras que ahora mismo se ha quedado reducido a un único, un ordenador central, y desde un iPad, pues la gente que está en la sala controla toda la instalación, con lo cual también un poco pues hemos tratado de cumplir con los requerimientos que querían en el museo, que decían, mirad, tenemos que simplificar esto porque es que si no es una locura, no podemos, para ellos era de enorme complejidad cada día poner en marcha esta pieza. Tengo que deciros que inicialmente ni la parte lumínica ni toda la parte de tecnología nosotros nos encargamos en el proyecto inicial de la Expo de Shanghai. Esto ha sido un legado que hemos recogido ahora en esta actualización y bueno, pues la verdad que ha sido un aprendizaje pues bestial, ¿no? Pongo este proyecto porque realmente ha supuesto un punto de inflexión, ahora el retomarlo después de 10 años, implementarlo y bueno, pues todo el aprendizaje que sin duda hemos tenido con este proyecto. Paso ahora a compartir otro proyecto que a raíz de pues el trabajo tan intenso que hicimos con la luz, ¿no? Y de las potencialidades que vimos en Piel de Luz, pues la verdad es que luego nos ha costado no trabajar con luz, porque sin duda la luz, cuando se utiliza la luz como material, permite introducir una magia en los proyectos y unas narrativas que de otra manera no es posible. Este proyecto, Digital Diamond Cloudscape, interpreta la ciudad como un sistema complejo, como una red de nodos, enlaces, conexiones. Yo en este momento estoy muy obsesionada y empiezo a investigar sobre el pensamiento complejo, empiezo a leer a Edgar Morin, empiezo a entender que la ciudad ya no es una ciudad, no es la ciudad física a la que estamos acostumbrados, sino que la ciudad contemporánea es una ciudad de múltiples capas invisibles, de conexiones, de saltos, ¿no? Donde hay que empezar a contar y hay que empezar a entender la ciudad de otra manera. Aquí hay una especie de mosaico de ideas claves, ¿no? Igual que habéis visto anteriormente en el telar y que ahora mismo vais a ir viendo un poco pues la diferente conexión, ¿no? Como os decía, este proyecto interpreta la ciudad como un sistema complejo, una red de nodos, enlaces y conexiones capaz de visualizar los múltiples estratos que encierra. ¿Por qué? Porque necesitamos considerar nuevos métodos de análisis, de modelado y de simulación que reflejen la creciente complejidad que tenemos en la ciudad contemporánea, en la sociedad actual. Ya no es suficiente con explorar el espacio urbano como un mero soporte de capas superpuestas, sino que precisamos retratar esa especie de relaciones intangibles, ¿no? Que suceden dentro de este espacio urbano y que refuerzan esa idea de la ciudad como organismo vivo. Esta instalación es un proyecto, ¿no? que trabajamos con la Fundación Metrópoli. La Fundación Metrópoli, a raíz del proyecto que realizamos para la Expo de Shanghai, de Piel de Luz, el proyecto anterior que hemos hecho, pues lo que me propone es hacer una exposición en el espacio que tienen en la Ecobox, en Alcobendas, y la verdad que es un espacio maravilloso. Y entonces yo un poco lo que les digo, que para mí realizar una exposición al uso pues no me aportaba nada, ¿no? Que a mí yo lo que quería era aprender con la metodología de trabajo que ellos tienen y con ese concepto de ciudades inteligentes, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, contadme un poco qué hacéis, cómo entendéis la ciudad, ¿no? Y un poco de esas sesiones de trabajo y de investigación, pues ellos en ese momento estaban trabajando en la zona del Caribe y de los Santanderes, en Colombia, y me empiezan a contar su idea de ciudad, ¿no? De territorio inteligente, de diamante digital, ¿no? Y bueno, pues me empieza a fascinar, ¿no? Toda esta documentación gráfica que os enseño aquí es documentación que genera el equipo de la Fundación Metrópoli y que a mí me parece tremendamente sugerente, ¿no? Cuando me empiezan a enseñar todo esto, me empiezan a contar este estudio que realizan, ¿no? Y para mí esta imagen es clave, ¿no? Porque de repente aquí en esta imagen me hablan del concepto de isócronas, ¿no? Que yo no desconocía, isócronas como ese espacio, ¿no? que se puede recorrer, ese espacio de movilidad que se puede recorrer en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas y que conectan diferentes sitios la ciudad, ¿no? Y luego también como ahora mismo
a través de la movilidad, ¿no? Actual, pues muchas veces estamos más conectados con ciudades que están más lejos físicamente, pero que a lo mejor pues tienen tren de alta velocidad o tienen un buen sistema de transporte, que con núcleos mucho más cercanos, ¿no? Entonces, esta imagen para mí es clave a la hora de proponer y de pensar el proyecto. Estas son los diferentes hitos, ¿no? que componen pues las ciudades, y un poco el estudio, ¿no? Los datos que ellos recogen y que yo trato de plasmar, ¿no? Casi como en una interpretación tridimensional, una confluencia de todos estos gráficos, ¿no? que ellos realizan. Lo que yo trato es como de generar un pensamiento disruptivo y recontextualizarlos desde una óptica distinta, ¿no? Y este es un poco el resultado, ¿no? Hago una interpretación del mismo espacio, ¿vale? Bajo dos prismas. Por un lado, esta especie de cartografía de redes, de conexiones, de mapas, ¿no? Y fijaros, os decía que anteriormente era interesante ese plano, ¿no? de arcos, ¿no? Me interesaba mucho ese plano de conexiones. Claro, realmente yo no podía hacer esas conexiones porque quería trabajar con cable electroluminiscente, ¿no? Quería trabajar con un hilo de luz. Entonces, ¿qué hice? Pues pensar un poco en el concepto de Gaudí, de las catenarias, ¿no? Por eso la imagen inicial, ¿no? Realmente, digo, si no puedo dibujar el arco hacia arriba porque no se me va a sostener, no era cuestión de meter 1000 cables, voy a utilizar la gravedad, ¿no? Voy a utilizar la gravedad y que sea la gravedad la que se encargue de dibujar ese cable, ¿no? Y eso fue lo que hice, ¿no? Trabajar con esos puntos. Ahora os hablo un poquito de estos nodos que simulan diamantes, ¿vale? Y entonces en esa punta vamos conectando esos cables, simulando esa conexión de las isócronas. Si os fijáis en el techo, también estos círculos están reproduciendo las isócronas de los diferentes puntos geográficos, ¿no? Del mapa o de la cartografía que estamos interpretando aquí. Aquí recuperamos esa idea del diamante, ¿no? Del diamante. La Fundación Metrópoli, ¿vale? Me interesó mucho el concepto de cómo conciben ellos el diamante, ¿no? Ellos piensan que el territorio es un diamante en bruto que se pule o es capaz de ser pulido por el conocimiento humano, ¿no? Y a mí cuando me contaron eso me pareció fascinante, ¿no? Porque digo, realmente es eso, ¿no? O sea, el territorio es algo que está en bruto, ¿no? Y es el ser humano a través de su conocimiento cuando empieza a modelarlo, ¿no? Como ese diamante que extraemos de la tierra y que se pule facetando, ¿no? Sus diferentes caras, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue realizar estos nodos con vidrio. Además, en este momento empecé yo a trabajar, nunca había trabajado antes con vidrio, ¿no? Y fue un material que me empezó a fascinar, ¿no? Por esa transparencia, esa magia que tiene, ¿no? Esa capacidad de llevar la luz, ¿no? Entonces lo que hice fue modelar, ¿no? Construir esta especie de nodos tridimensionales que terminaban como en pirámides, haciendo alusión a los diamantes, y que estaban, aquí veis el concepto de ese territorio del diamante, ¿no? Como lo llevo yo a otra escala, y es el que da también la metáfora del proyecto, ¿no? Y entonces estos nodos, como veis aquí, estaban suspendidos en el aire y era de donde colgaban todos los hilos. Esto se complementaba con un audio que era como era una mezcla de un corazón haciendo tun, 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 ¿no? En esa alusión, ahora lo veréis en el vídeo, en esa alusión a ese organismo vivo. Y al mismo tiempo también otra cosa interesante es que toda la cartografía, ¿vale? Bueno, esta zona es una zona limítrofe donde el océano es súper importante, el agua, el concepto del agua, ¿no? Entonces yo veía que tenía que trabajar con el agua. Y realmente lo que hicimos fue generar una lámina de agua en la sala perimetral porque toda la cartografía estaba invertida. ¿Cómo podías llegar tú a ver realmente el mapa? Mirando al reflejo que generaba el agua, donde aquí se posicionaba cada en su red. Y si os acordáis del primer gráfico que os dije que para mí fue clave, aquí es donde veíamos realmente esas líneas ya en vertical, no invertidas, ¿vale? Entonces esto era la magia un poco que hacía con la lámina de agua. Realmente el efecto de la lámina de agua era tan potente que cuando visitaba, porque estaba tan quieto, cuando visitaba esta instalación, que estuvo casi 6 meses instalada aquí, con gente me decía, ¿qué material es este? ¿Es un espejo? ¿Es un metacrilato negro? Y le decía, no,
y digo, mete el dedo. Claro, es agua, porque claro, era un folio negro y el efecto que daba de reflejo era increíble, como veréis aquí un poco en las diferentes imágenes. Vamos, porque con el vídeo es como mejor podemos contar el proyecto. Este es el audio original. Una cosa que se me ha olvidado decir, la luz reaccionaba con el sonido. Si dabas unas palmas, empezaba a vibrar. Si no había ningún sonido, estaba apagado todo. También interactuaba con el propio audio de la sala. Era esa idea como de corazón de la ciudad, ¿no? De organismo vivo. Perdonad que lo paro cuando hago un pantallazo, no me doy cuenta. Aquí veis un timelapse también de nuevo, ¿no? Como al final la obra se construye en el tiempo. Estuvimos casi un mes montando las dos instalaciones que os voy a comentar ahora. Ahí se ve bien el tema del diamante. Vale, pues pasamos al siguiente proyecto. El siguiente proyecto Datascape es el mismo territorio, o sea, es decir, la misma cartografía, pero se trata, mientras que el otro era un paisaje de conectividad, este es un paisaje de datos, ¿vale? O sea, partíamos de los mismos estudios que había realizado y estaba además en la sala simétrica, ¿no? Era como esa idea de oponer dos lecturas de un mismo territorio. Aquí en este caso un poco la idea, ¿no? Viene dada un poco por esa idea de el río, ¿no? Aquí un poco el eje se puso en el énfasis del río Magdalena como columna vertebral, columna que vertebraba la conectividad de este territorio, ¿no? Y como eje de transporte, de comercio, de esta zona de Colombia. Y entonces a mí me fascinaba la idea de las probetas como elementos de medición, ¿no? Vemos un poco ese paralelismo, ¿no? entre la idea de columna vertebral del río y también de este circuito, ¿no? El circuito electrónico. Ahora vais a ver un poquito por qué. Y esta es un poco, realmente aquí, yo siempre explico este proyecto como si fuera un proyecto que es un gráfico, o sea, es un gráfico de barras apiladas, pero tridimensionalmente. Aquí lo que hice fue generar unas probetas que tenían 10 muescas, porque los porcentajes los trabajábamos en torno al 100%, ¿vale? Y entonces lo que pedí a la Fundación Metrópoli es que me identificaran 7 variables urbanas, ¿vale? En todas estas localidades, que eran las que constituían el estudio, ¿no? La investigación que ellos habían hecho del territorio. Entonces, ellos me dieron los datos y yo los interpreté a través de este sistema de probetas. Aquí veis imágenes, ¿no? de las probetas, la verdad que era mágica. Las probetas estaban rellenas
con agua coloreada con colorante alimenticio. Esto era increíble el descubrirlo, porque hice pruebas con diferentes tintes y demás, y entonces decantaba, el tinte decantaba, pero de repente digo, voy a probar con el agua, con colorante alimenticio. Y lo probé. Bueno, la luminosidad cuando pasaba el sol o cuando lo veías era increíble, porque era mágica, te daba esa sensación como de vidriera, ¿no? de una transparencia y de una limpieza. Y lo bueno de todo esto, porque fijaros, tenía que estar 6 meses, es que no decantaba, o sea, el pigmento se diluía perfectamente en el agua, era completamente inocuo y no decantaba. El otro elemento, aparte, o sea, aquí había 2 ejes, ¿no? En esta instalación. Por un lado era esas variables, esas 7 variables urbanas como metodología de trabajo, ¿no? En el fondo, para mí esto era un experimento o un ensayo o un prototipado de casi generar una metodología de trabajo y extrapolar esta sistematización o esta visualización a cualquier territorio, ¿no? O sea, generar elementos modulares con los que poder contar cualquier territorio con otra modulación o con otros datos, ¿no? Eso para mí era lo interesante, ¿no? Ver qué pasaba, y entonces era casi como esa especie de prototipado metodológico, ¿no? El otro eje importante de esta instalación era, como os decía, el río Magdalena, ¿no? Cuando me enseñaron este gráfico, ¿no? que habían generado, me pareció fascinante, ¿no? Yo enseguida ahí vi un circuito eléctrico. Yo digo, es que esto es como un circuito eléctrico, ¿no? Entonces realmente lo que hice fue lo que más guerra me dio en esta instalación, fue entender el río Magdalena, ¿vale? Casi como con estas varillas de vidrio, ¿no? Reproduciendo un poco la cuenca y el cauce del río, y suspenderlo también en el aire. En la sala, además, veis, aquí está la huella del río, porque era la única manera de poder colgar todo estaba suspendido por unos hilos de nylon. Y además, pues aquí estaba la leyenda que te explicaba un poquito el proyecto, y aquí estaban pues las probetas, ¿no? Con las variables urbanas que estábamos representando, ¿no? en este proyecto. Aquí veis un poco más imágenes y pasamos a contar el proyecto a través del vídeo. La instalación parecía una cortina de nylons para poder suspender todos los elementos. Fijaros que en este proyecto, voy aquí anteriormente, el hecho también, o sea, yo una cosa que para mí es clave en los proyectos es que el material tiene que ser aquel que mejor
cuente la idea que queremos contar en el proyecto, que mejor exprese el concepto que hay detrás del proyecto, ¿no? Por eso aquí también la utilización del agua, ¿no? Porque realmente se trataba de hablar sobre un río, ¿no? Sobre la importancia que tiene un río como eje vertebrador, como columna, columna vertebral, ¿no? Como la espina dorsal del territorio, ¿no? Entonces, realmente el agua pasa a tomar ese protagonismo como elemento medidor de esas variables urbanas, ¿no? Vale, enlazando con ese, la verdad es que el concepto de la probeta, ¿no? como elemento medidor me pareció con unas posibilidades increíbles, ¿no? Entonces lo he utilizado luego en otros proyectos, ¿vale? Contando otra narrativa. Este proyecto fue un proyecto muy interesante, un proyecto que presenté a una convocatoria, ¿vale? Una convocatoria y me apetecía trabajar muchísimo con un tema, alejarme un poco de ese mundo de lo arquitectónico, de lo urbano, del territorio y contar algo que también me preocupa muchísimo, ¿no? Y aquí un poco era esa idea de visualizar los datos de una emergencia, en este caso social, no ya tanto medioambiental, sino social. Ni una menos es el nombre que adquirió la convocatoria de una movilización para frenar la violencia machista en vuestra tierra, en Argentina, y que tuvo lugar por primera vez el 3 de junio de 2015. La consigna, ni una mujer menos, ni una muerte más, fue acuñada por la poeta y activista mexicana Susana Chávez Castillo en la década de 1990 para denunciar los feminicidios en Ciudad Juárez, en México. Este hashtag se ha extendido por todo el mundo, siendo además España uno de los países que más lo ha utilizado en sus movilizaciones contra la violencia de género. La instalación artística, ni una menos, ese es su título, además con el hashtag, visibiliza en forma de diagrama tridimensional los asesinatos de mujeres cometidos en territorio español por violencia de género en el año 2018. La obra se realizó en el 2019 y trabajamos con los datos que se recogían, como sabéis muchas veces cuando trabajas con datos, con estadísticas, las estadísticas se cierran en el año natural, ¿no? Entonces queríamos contar, ¿no? Retratar, ¿no? qué había pasado en España con la violencia machista en el año anterior a esta obra, ¿no? Los datos nos permiten cuantificar mediante cifras un alarmante lacra social que aún no hemos sido capaces de erradicar. Cada año, víctimas inocentes pierden su vida, sus sueños, su libertad, discriminadas por el mero hecho de ser mujeres. Eso es lo que se denomina feminicidio, ¿no? Suspendidas del espacio, 47 probetas cristalinas albergan en su interior 47 probetas, porque 47 son los que en la página, aquí en este proyecto trabajé con los datos de la página feminicidio.net, ¿vale? Entonces ahí hay diferentes categorías, ¿no? Y el feminicidio como tal es cuando una mujer muere a manos de un hombre con el que mantenía o había mantenido una relación, ¿no? Entonces, en el año 2018 fueron 47 feminicidios, pero fueron muchas muertes más atribuibles, también registradas como violencia machista, pero atribuibles a otras categorizaciones, ¿no? Entonces, aquí eran 47 las probetas, pero luego estaban reflejados todas las pérdidas, ¿no? Todas las muertes que había habido. Como os decía, suspendidas de este espacio, 47 probetas cristalinas albergan en su interior un líquido rojizo, haciendo alusión a los asesinatos clasificados dentro de la tipología de feminicidio íntimo oficial, ¿vale? Como os he explicado antes, las mujeres que habían fallecido en manos de hombres con los que habían mantenido una relación. El nivel del líquido de las probetas lo que nos indica es la edad, el rango de edad de fallecimiento. Y luego sobre el lienzo vertical de la sala ya se articula un diagrama de líneas en cuyos nodos confluye el número de asesinatos por mes. Es decir, ahí tenemos a la vez, aquí hay yo siempre cuento este proyecto diciendo que hay una superposición de diferentes visualizaciones de datos, ¿no? Por un lado tenemos un diagrama de datos donde tengo aquí está, que se había escondido el cursor. Aquí tenemos un diagrama de datos un gráfico de columnas apiladas. Aquí tenemos en la pared un gráfico de líneas
¿vale? En el suelo tenemos un gráfico de dispersión, ¿vale? Es decir, y cada gráfico nos contaba algo más, ¿no? sobre esta narrativa, ¿no? Como os decía, el nivel de líquido de las probetas lo que nos indica es la edad en la que esa víctima ha fallecido. Luego además aquí teníamos en el eje vertical había 12 líneas, una por cada mes. Aquí arriba teníamos el número de víctimas y aquí en unas cartelas estaba el nombre, solamente el nombre de la víctima con la edad de fallecimiento. Así hasta sumar la cifra total de 97, ¿no? Porque fueron 97 las víctimas del 2018 en España, ¿no? Además, en el plano horizontal todo se completaba con una constelación de círculos que, como veis aquí, tenían unas manchas rojas, ¿no? En alusión pues, lógicamente a la sangre, ¿no? a ese asesinato, a esa violencia machista. El espectador se introduce en una cartografía diagramática cimentada en datos veraces y construida mediante la suspensión de una frágil y tensionada estructura que aborda la vulnerabilidad, la fragilidad y la dureza de la condición femenina, mediante el uso de dos materiales de un enorme simbolismo, el vidrio y el agua. Paso ahora a contaros otro proyecto. Este proyecto ha sido posible. Ahora los proyectos que os voy a contar a continuación, todos son proyectos que son posibles gracias a financiaciones competitivas, ¿no? Si queréis luego un poco en la sesión abierta, ¿vale? Os puedo contar un poco más de este proyecto, ¿no? de esta parte, ¿no? Que me parece también interesante compartir, porque realmente son proyectos en los que económicamente no podemos hacer frente en el estudio. Tenemos que buscar convocatorias en las que nosotros presentamos la ideación del proyecto, toda la investigación conceptual previa, ¿no? sobre la que se sustenta y podemos llevarlos a cabo, las producciones pueden ser llevadas a cabo gracias a que bueno, pues el proyecto al final gana esta convocatoria y recibe, y con la financiación que recibe pues conseguimos sacarlos adelante, ¿no? Liquid Mapping Connected to es el nombre de esta instalación que os voy a compartir a continuación. Representa la cartografía de cómo está conectada la geografía española con el resto del planeta a través del cableado submarino. El 99% del tráfico de Internet circula a través de una red de cables que es invisible a nuestros ojos. O sea, a mí esto me fascinó cuando empecé a investigar, ¿no? sobre este tema. Me pareció increíble, ¿no? que cuando hablamos de la transmisión de datos y siempre hablamos de que están ahí en la nube, ¿no? La nube realmente no está ahí arriba, sino que está ahí abajo. Y está ahí abajo y es una cartografía invisible a nuestros ojos, pero real y física, y que está tejiendo el lecho marino, y es lo que permite conectarnos o hacer una transacción económica en el otro lado del mundo en un tiempo récord, ¿no? Porque los datos viajan a la velocidad de la luz. Aquí vemos un poco la sección de lo que sería un cable submarino, ¿no? Que realmente la transmisión de datos es hasta a través de esta fibra óptica, ¿no? que son como fibra óptica que realmente tiene el grosor, ¿no? de micras, como casi el pelo de un cabello, ¿no? Y que va protegida, ¿no? por todas estas vainas, porque realmente, bueno, muchas veces investigando sobre esta temática, en ocasiones ha habido que se han quedado diferentes territorios desconectados sin posibilidad, y eso supone enormes pérdidas económicas, pues porque a lo mejor un animal marino ha mordido el este y se ha producido claro, se rompe, ¿no? la transmisión de datos. Entonces, bueno, pues a mí la verdad es que investigar sobre este tema nos parecía fascinante en el estudio, ¿no? Y aprendimos muchísimo, ¿no? También comentaros que cada nuevo proyecto es un aprendizaje, ¿no? Y nos lo planteamos de esa manera en el estudio. Es decir, vamos a trabajar sobre algo sobre lo que no hayamos trabajado nunca antes y con lo que podamos aprender, ¿no? Y entonces ese reto, pues la verdad es que nos interesa muchísimo. Aquí vemos en la imagen también, ¿no? la complejidad que entraña y cómo se va depositando, ¿no? a través de estos enormes barcos, ¿no? Estos cables submarinos que van tejiendo en el lecho marino. Como una red de arterias submarinas, este mapeado acuático, imperceptible a nuestra mirada, funciona como las grandes autopistas de información del siglo XXI. A mí establecer este paralelismo me parecía fascinante, ¿no? O sea,
había trabajado sobre mapas reales sobre el territorio que vemos, ¿no? Las carreteras son realmente lo que nos conecta, ¿no? en las ciudades, entre otras cosas, pero me parecía increíble pues, hablar sobre el concepto de autopistas de información, ¿no? Ese concepto de cómo viaja la información hoy en día, ¿no? Pues realmente la información viaja y es realmente cuando descubres, ¿no? Que realmente el 99% del tráfico de Internet no circula a través de los satélites, sino que circula a través de estos cables submarinos que llegan a la Tierra en un landing point y luego ya la distribución, ¿no? La distribución terrestre ya se hace se hace de otra forma, ¿no? Pero realmente los continentes están conectados a través del cableado submarino. Estas arterias están construidas, como os comentaba anteriormente, por finos hilos de vidrio, ¿no? De aquí también la alusión y el seguir trabajando con el material, con el vidrio, capaces de transportar en un tiempo increíble grandes paquetes de información. Hay toneladas de cables entre los principales centros del mundo. Esto fue un poco toda la investigación, ¿no? que trabajamos. La idea era un poco investigar cómo España, generar una línea del tiempo, una cartografía temporal, de cómo España se había ido progresivamente conectando con el resto del mundo a través del cableado submarino, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿vale? Partiendo de los límites geográficos del territorio español, pues la investigación que realizamos consistía en filtrar los datos que históricamente han hecho posible pues que nos hayamos, desde la llegada de Internet, ¿no? Que nos hayamos conectado desde España con el resto del mundo. De nuevo, si os dais cuenta, esto es una metodología de trabajo, ¿no? Es un ejercicio que se podría replicar, ¿no? Haciendo el mismo ejemplo en Argentina, en Brasil, en cualquier sitio, ¿no? Porque realmente aquí lo que hacíamos, ¿no? Aquí la fuente, la principal fuente, ¿no? Que nos suministró los datos es esta plataforma Telegeography Submarine Cable Map, que es fantástica porque te permite ir filtrando, te da el nombre de los cables, te da el año de la implantación, o sea, es decir, te va dando un poco tú vas filtrando ahí los datos y eso fue un poco pues esa database, ¿no? De la que hablábamos en la sesión anterior, que nos suministró la información para poder llevar a cabo el proyecto. Y aquí un poco vemos el resultado, ¿no? Que es una gran instalación con tubos de vidrio. Aquí en este sentido lo que se trabajó con esa idea, fijaros que aquí lo que se establece es un paralelismo con el cableado submarino, ¿no? Yo trabajo reproduciendo la forma del cable submarino, modelando el vidrio y en el interior del vidrio se introduce un cable electroluminiscente de color. Cada color está identificando con los kilómetros, ¿no? O los kilómetros de cable que ese año se construyeron. Entonces, esto es un poco, luego claro, cuando apagábamos la luz de la sala era mágico porque realmente desaparecía todo y únicamente teníamos el dibujo, un dibujo suspendido en el aire, como luego veréis en el vídeo, un dibujo suspendido en el aire de ese cableado submarino, ¿no? Donde con diferentes alturas realmente también se trataba de reflejar o de interpretar esa topografía, ¿no? del lecho marino. El conjunto se conecta a un... Luego además, otra cosa también importante, el audio, ¿no? Lo veréis en el vídeo. Aquí había un audio como si fuera muy metálico, ¿no? Como esa idea de estar, de ese dato que viaja a través de esos tubos, ¿no? Y que realmente va encendiendo y entonces el tubo tenía un impulso, también reaccionaba tenía un sensor, ¿no? De sonido y reaccionaba también a los impulsos de si dábamos una palmada, si había alguien en la sala y estaba hablando, pues reaccionaba, ¿no? Interactuaba con el espectador. El conjunto además se conectaba, aquí hay un desplegable de la pared, ¿no? Se conectaba a un diagrama que recorre todo el lienzo vertical de la sala y que nos muestra la evolución temporal por años de actividad. Realmente esto es una línea del tiempo de esta cartografía líquida mediante unas pantallas lumínicas de líneas y datos. Es decir, toda esa investigación
aparte de tener esta cartografía tridimensional, ¿no? Este mapa de vidrio y cables electroluminiscentes, lo que hacía era llevar cada color, cada cable electroluminiscente a su pantalla, y en la pantalla realmente era donde se recogía todo el estudio, ¿no? Toda la investigación que había detrás de este proyecto. Entonces, aquí lo que se hizo, esta era una pantalla lumínica. ¿Por qué una pantalla lumínica? Porque realmente ahora mismo nosotros nos conectamos, nuestra manera, nuestra interfaz, ¿no? Con el mundo exterior, con los datos, es o bien un ordenador, o bien una tablet, o bien el móvil, ¿no? Es una pantalla lumínica. De nuevo, la luz, aquí en este proyecto, la luz entendida como material, cobraba un rol fundamental. Entonces aquí en esta tabla, ¿vale? Hay una comparativa, se trataba de filtrar los datos y compararlos, los datos nacionales con los datos del resto del mundo, de tal manera que lo que veíamos aquí era el número de kilómetros que se había construido en ese año dentro de España, pero sumado al total que se construía con el resto del mundo, y había así toda una comparativa donde aquí tenías la leyenda, de tal manera que se iba viendo los años de actividad, ¿no? Era muy curioso porque luego los patrones, ¿no? Que se generaban derivados del estudio, pues se veía como en el lienzo, permitidme que vaya atrás, ¿no? Los años donde no había habido actividad, pues eran años en negro, años donde no había pantalla, ¿no? Entonces, como podéis ver un poquito, perdón, que quiero bajarme vuestra pantalla para poder ver, como veis aquí hay bastantes años de inactividad. Estos, además, analizándolo socialmente, eran años donde hubo una gran crisis económica, ¿no? Entonces se veía repercutido que no interesaba, ¿no? Pues invertir para seguir conectando el mundo, ¿no? Seguir conectando al final. Luego, otra cosa interesante es que ya cuando hablamos de geografías, ¿no? Fijaros que en esta cartografía aquí ya no hay límites de países, ¿no? Realmente los dueños de estos cables submarinos son las grandes compañías, son los que se alían, grandes compañías, y son los que financian, ¿no? Y los que de alguna manera alquilan, ¿no? O hacen un leasing, ¿no? A ver, ya se me ha rayado. Leasing, ¿no? Me veo por ahí asentamientos entre el inglés y el español. Entonces, es muy curioso, ¿no? Todo el aprendizaje o todo lo que arrastra detrás, ¿no? Todos esos intereses económicos. Aquí os enseño un poquito los cables. Veis que al principio las conexiones son muy cortitas. Esto además estaba a nivel físico, aquí no se ve porque interesaba darlo en frontal, pero es tridimensional. El cable está representado por un fino vidrio de Bullseye, es un tipo, un vidrio muy especial, que es un vidrio de color, ¿no? Entonces lo que hice era muy bonito, ¿no? Es hiper delicado, está cubierto, está protegido también por un vidrio, pero tú veías esta cartografía esquemática, ¿no? Y minimalista tridimensional, y aquí se ve pues como España, por ejemplo, se conecta a las Islas Baleares, o como aquí el landing point que está en Cádiz se conecta con Marruecos, ¿no? Entonces veis un poco, ahora vemos veis aquí es cuando. Luego se trataba de hacer una abstracción, ¿no? Los landing points están representados por sus coordenadas geográficas, ¿no? Este es uno de los cables más largos que hay, y bueno, van saliendo, veis, estas cadenas cuando hay un landing point, ¿no? Cuando este cable, que a lo mejor conecta pues España con Asia, pues viene todos los puntos, ¿no? donde alimenta, ¿no? A los diferentes países, para que luego ya desde este landing point en tierra cada país vaya un poco gestionando, ¿no? Ese tráfico de datos. Aquí lo que se trataba era de dar unas cartografías abstractas, descontextualizadas, unas cartografías enigmáticas, ¿no? Vistas siempre desde ese lenguaje disruptivo que aporta el arte, pero sustentadas también en ese análisis científico, ¿no? En esos datos veraces, en esos datos contrastados y extractados, ¿no? De una fuente
científica. Aquí os enseño un poco todas las diferentes cartografías. Veis, aquí aparece el año en cuestión, o sea, esto es el mismo gráfico, pero aparece el año reflejado, pero aquí tenemos la foto total de todos los años, ¿no?, sujetos al estudio. Se estudió pues, desde la implantación de Internet en el 2004 hasta el año anterior al cierre del proyecto, ¿no?, que era hasta cuando existían pues, datos del conjunto. Aquí vemos, ¿no?, como veis aquí, por ejemplo, pues se reconoce toda la costa, ¿no?, de África y la parte un poco de España, pero se trataba de desdibujar el mapa, ¿no?, el contorno al que estamos más acostumbrados para que realmente la verdadera cartografía fuera el cable submarino, ¿no? El cable submarino, además, es que si veis, corre paralelo, lógicamente, como no puede ser de otra manera, a la propia costa, ¿no? Y desde allí ya se generan los diferentes landing points, ¿no? Entonces es esa idea de cómo algo que realmente no vemos está generando una verdadera cartografía que es la que nos permite estar o poder hablar, ¿no?, de un mundo multiconectado. Me parecía muy bonito, ¿no?, trabajar con esas poéticas. Aquí vamos viendo, ¿no?, todas las, fijaros por ejemplo, ¿no?, esta es otro en la costa que conecta, es una costa que tiene realmente dos cableados importantes, ¿no? Bueno, realmente aquí no se trabajó por cables, sino que se trabajó por el número de kilómetros, ¿no?, que se construían cada año, ¿no? Aquí había detrás el objetivo de generar patrones económicos, patrones de cables, ¿no?, de sumatorio, ¿no?, realmente pues de número de cable, no de números, sino de longitud, perdona, no me salía, perdonadme, longitud de cable lanzado al océano. Este es un poco, para que recordéis un poquito la instalación, cómo estaba conectada. Otra cosa también que interesaba en este proyecto, perdón, bueno, aquí me viene bien que salte a esta diapositiva, es que todas las tripas tecnológicas del proyecto intencionadamente estaban expuestas al público. ¿Por qué estaban expuestas al público? Porque realmente al final aquí estamos hablando de tecnología, ¿no? O sea, estamos hablando de que es la tecnología la que está obligando a generar estas nuevas cartografías de conexión, estas autopistas de información. Entonces, era algo que era importante mostrar en el proyecto, ¿no? Mostrar el conector, mostrar el Arduino, mostrar pues, todo lo que permitía transportar a su vez la conexión de que cuando este cable se iluminaba, se iluminaba y te llevaba hasta la pantalla correspondiente. Es decir, había una conexión continua de el plano horizontal de los datos, ¿no?, horizontales con los datos, con la línea del tiempo expuesta en la pared. Aquí vemos otra imagen, ¿no? Luego además los cables también estaban a diferentes alturas, ¿no?, pues para trabajar más la tridimensionalidad del proyecto. Y pasamos al vídeo.
Perdona, se ha cortado, ahora lo vuelvo a poner ahí. Es que quería comentaros, este proyecto, ahora vuelvo al timelapse. Este proyecto realmente hubo que construirlo en la propia galería, porque hubo que enhebrar, o sea, el vidrio era tremendamente frágil, iba fragmentado para poderlo transportar, pero realmente nos inventamos un sistema para poder enhebrar el cable electroluminiscente que saliera en esa especie de landing point y que volviera a entrar para seguir su recorrido, ¿no? Entonces realmente fue un proyecto cuya instalación pues, nos llevó bastantes días. También comentaros que fue un proyecto que fue posible gracias a las ayudas a la creación de BEGAP y que se expuso en la Galería Ponce Más Roble de Madrid. Vuelvo al timelapse, que siempre es interesante. Bueno, y ahora ya paso, creo que vamos bien de tiempo, paso a compartiros el último proyecto de la sesión. Es un proyecto que también fue posible gracias a una doble financiación. Por un lado fue el proyecto ganador de la beca Antón, del museo, o sea, de la beca de investigación y creación escultórica del Museo Antón de Asturias, pero luego en paralelo desde el Ministerio de Cultura de España me invitaron a realizar una exposición, o sea, me llamaron, querían que exponer mi obra y bueno, pues me dijeron literalmente, ¿tienes algún proyecto interesante para mostrar en La Fragua, en Tabacalera, en Madrid? Y claro, yo en ese momento estaba con este proyecto y digo, pues sí, tengo este proyecto y me encantaría contároslo. Y la verdad es que fue fabuloso el poder unir ambas financiaciones porque permitió también profundizar, ¿no? Y generar una producción pues más compleja. La sostenibilidad de nuestro planeta es obvio que está seriamente amenazada. Entre los riesgos que cuestionan el frágil equilibrio de nuestro ecosistema están el incremento del efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la erosión, la desertización y la destrucción de la selva. Cuantificar mediante datos el impacto que tienen estos indicios nos ayuda a comprender y poder formular métodos en el manejo ambiental. Como os podéis imaginar por estas imágenes, este proyecto va de fuegos, va de incendios forestales. Mapping Active Fire Data se enmarca en una investigación artística consistente en una visualización cartográfica, dinámica e interactiva de los incendios forestales que han asolado la superficie terrestre durante la década pasada. El proyecto conlleva un estudio de la década que va desde el 2008 al 2017, porque era de nuevo el año anterior al que expusimos este proyecto. La imagen que veis aquí es una imagen escalofriante y es la superposición de todas las fotografías que toma la NASA diariamente de los incendios que hay en la corteza terrestre. Aquí lo que hicimos fue superponer todas las imágenes de esta década y el resultado es el resultado es absolutamente devastador. La Tierra está continuamente ardiendo, ¿no? La verdad es que esta temática nos interesaba muchísimo trabajarla, investigar sobre ella, generar una visualización y sobre todo ya un poco con este proyecto ya iniciamos una línea muy clara, ¿no? A la que se unió también luego el proyecto que compartimos con vosotros en la sesión anterior de contaminación espacial, ¿no? De alguna manera evidenciar, ¿no? Evidenciar mediante estos proyectos alertas o emergencias medioambientales que estamos sufriendo en la sociedad actual, ¿no? O sea, evidenciar que
seguir así. O sea, el cambio climático, el daño que el hombre está haciendo en pleno antropoceno es algo ya evidente, no podemos negarlo. Y bueno, pues creemos, ¿no?, desde el estudio que el arte puede ser una herramienta, ¿no?, para concienciar sobre este tipo de temáticas, ¿no?, para que la ciudadanía pueda aprender un poquito más, ¿no?, pueda ver, descontextualizando los datos, descontextualizando lo que es un lenguaje más duro, más científico, pueda entender, ¿no?, que entre todos debemos de hacer algo, ¿no?, para cambiar estas cuestiones. Mediante datos extraídos de fuentes científicas, aquí también trabajamos con diversas fuentes, nos entrevistamos también con especialistas en el programa MODIS, ¿no?, que es un poco el que arroja todos estos datos. El proyecto visibiliza las heridas provocadas en la superficie terrestre por los fuegos que están continuamente ardiendo. La instalación utiliza los gráficos y la cartografía como vehículo para la visualización de datos. Una alfombra de fuegos recibe al visitante en un primer espacio de acceso al espacio expositivo. ¿Cómo funciona esto? Una cámara Kinect detecta la persona y entonces empieza una proyección que es una shade, como veis aquí, como una especie de llama, ¿no? Esto era un poco esa metáfora que realmente detrás en un elevado margen, casi del 90% en la investigación que realizamos, detrás de la mayoría de los incendios forestales está la huella humana, ¿no? Y eso es devastador, ¿no? Hay un porcentaje mínimo que produce incendios pues, por causas atmosféricas, desastres naturales o demás, pero la mayoría de los incendios lamentablemente son intencionados, ¿no? Y pues detrás hay intereses económicos, gente, pues pirómanos o otro tipo de cuestiones, recalificaciones urbanas, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba un poco? Tenía el espacio, ¿vale? El espacio de la Fragua en Madrid tiene 3 espacios, ¿no? Tiene a su vez, la sala expositiva tiene como 3 núcleos, ¿no? Entonces, esto permitió pues, pensar la exposición en 3 ejes, ¿no? Este primer eje, que era un eje con esta especie de alfombra, ¿no?, de fuegos que recibía al espectador y con una... Aquí tenía un poquito lo que era la sinopsis del proyecto, donde te introducía, ¿no?, y te contaba sobre qué iba sobre lo que iba el proyecto. Entonces, esta sombra, este fuego, te iba acompañando y ya desaparecía cuando pasabas al siguiente espacio. La cámara era capaz de captar 3-4 personas al mismo tiempo, ¿no? Ya, si había más, ya no se producían más sombras, ¿no? Pero esto era súper interesante, ¿no? La idea de que tú entrabas a un espacio negro con una luz de eso y en el momento en que entrabas ya se activaba, ¿no?, esta proyección. El espacio central es donde se ubica el núcleo principal del proyecto. Está ocupado por una instalación escultórica, luménica e interactiva que recoge y visualiza tridimensionalmente los datos de los incendios activos de la pasada década. Un dispositivo matricial concebido como una pantalla de píxeles tridimensional donde representar por la reflexión de la luz en el vidrio, como veis aquí, todo esto luego lo veréis en las imágenes que compartiré un poquito de las tripas tecnológicas del proyecto. Aquí debajo de cada varilla de vidrio había un punto de LED, ¿no? Y ese punto de LED se transmitía a la superficie superior, como veis aquí, como si fuera un punto de LED rojo, ¿no? Simulando un poco que en esa zona geográfica del planeta había un fuego, había un incendio forestal. A este núcleo central se conectan 10 estructuras, estas estructuras que vemos aquí, 5 a cada lado, ¿vale?, que son las encargadas de visibilizar los datos y los gráficos mensuales pertenecientes a cada año tratado, en base a 3 parámetros: área quemada, emisiones de CO2 y número de fuegos. Aquí vemos en la imagen de la izquierda, voy a bajarme que os tengo aquí arriba en un ladito y no lo veo yo. Sí, en esta imagen de la izquierda veis un poco cuando la sala intencionadamente estaba con una gradación lumínica muy bajita, veis un poco la idea de esos puntos de luz, ¿no? Este dispositivo matricial respondía también de nuevo a ese gráfico gráfico de columnas apiladas,
¿no? Donde las varillas más altas respondían a las zonas del planeta que más continuamente tenían incendios forestales activos. El espectador además podía, bueno, aquí veis un poquito todo de donde se extrajeron todos los datos científicos, ¿no? Y cómo tenemos también pues ese gráfico de área, ¿no? En base a los 3 parámetros analizados, y cómo ese gráfico de área sale de la pantalla bidimensional del ordenador y ocupa el espacio real, y a través de, pues con un... Esto estaba trabajado con un metacrilato transparente soportado por un Valcromat negro con la misma silueta, y en la base inferior tenía una tira de LED. Entonces esto al final leía como realmente el gráfico era una línea lumínica, ¿no? Era un gráfico lumínico, ¿no? Que realmente generaba un paisaje de datos muy interesante, ¿no? Como suspendido en el aire. El espectador además podía interactuar en la instalación mediante una pantalla táctil que veis aquí, y podía seleccionar de ese año, cada tril representaba un año, podía seleccionar en ese año el mes que quería visualizar. Entonces el dispositivo central paraba su interacción, o sea, paraba, digamos, su programación, y lanzaba la programación relativa a los datos que quería visualizar el espectador, ¿no? Y entonces se veía pues, de una manera dinámica en esa pantalla, entre comillas, tridimensional, que era el dispositivo central. Completaba la investigación 10 cartografías diagramáticas sustentadas en el principio de teselación de Voronoi. El Voronoi es un tipo de geometría computacional generativa basada en el concepto de distancia métrica euclidiana y creada a partir de las imágenes extraídas del Moderate Resolution Imaging Spectroradiometry, MODIS, que es un poco el satélite que recoge todos estos datos y que controla la NASA. También había un tercer espacio, ¿vale? O sea, un tercer espacio que era el eje conceptual, que es este que veis aquí al fondo, que recogía toda la investigación del proyecto. Me parecía que era fundamental, ¿no? Que el público viera que detrás de todo el proyecto había habido un estudio, se habían consultado un montón de documentos. Aquí estaba también de toda la parte tecnológica, todos los planos realizados, cómo se habían generado estas cartografías, ¿no? Entonces, todo eso al final era importante, ¿no? Mostrarlo al público. Aquí también vemos un poco todo el principio, ¿no? De cómo se generaban estas cartografías diagramáticas. Realmente esas 10 cartografías respondían a enero del primer año, febrero del segundo, tercero del cuarto y así hasta el 10º, ¿no? ¿Cómo funcionaban? La metodología empleada era que se trabajaba a partir de la imagen de la NASA, ¿vale? Que de ese mes en concreto. Entonces se identificaban, lo trabajé a través de un programa paramétrico de Grasshopper, se identificaban los puntos, ¿vale? Los puntos donde se habían detectado esos incendios, y a través, bueno, pues de una definición que generé en este programa paramétrico se realizaban pues estas cartografías diagramáticas que luego corté al láser en aluminio, generando esa especie como de celosía, ¿no? En esa idea de que realmente bueno, también la idea era que cuanto más fuegos había en una área geográfica, la celdilla del Voronoi era mucho más tupida, ¿no? Mientras que cuando ya los fuegos eran más diseminados, la celdilla se volvía más abierta, ¿no? En esa idea, ¿no? de esa capa, ¿no? de ozono, de esa contaminación que al final sobrevuela, ¿no? la atmósfera de cada territorio y que casi no nos deja respirar, ¿no? Esa idea de los poros, ¿no? de los poros de la atmósfera. Y así podíamos ver en la sala, como veis aquí, cada mes te daba o te devolvía una cartografía diagramática completamente diferente. Aquí vemos un poquito también, bueno, pues imágenes del proceso, de toda la fabricación digital, toda la fabricación analógica, toda la tecnología, las pantallas de LED empleadas, ¿no? Y aquí fue un poco, pues era esto era
todo el mapa ¿no? de LEDs del sistema matricial que teníamos puesto aquí en el estudio y donde el que íbamos comprobando o íbamos programando pues toda la parte para que lucieran. Aquí veis un poco todo el estudio y bueno, pues toda la definición de Touch Designer. Y aquí veis un poquito pues la celdilla. Vamos a ver el vídeo. Y veis cómo acompaña, ¿no? el fuego a la persona. Ahí era cuando tú seleccionas, ¿no? qué datos quieres visualizar en el dispositivo central. Y bueno, pues aquí tenéis un poco nuestro contacto, porque me di cuenta que algunos preguntasteis también que si las redes, o sea, dónde nos podíais encontrar en redes sociales. Os presento a Marcus virtualmente, responsable de toda la tecnología de Ester Pizarro Studio. Y bueno, pues aquí tenéis ahora de todas maneras en el chat, ¿vale? Lo he comentado con Matías, no sé si ya lo habrá puesto o no, pero sí que igual que quedamos en la sesión anterior, os vamos a poner los links para unos artículos, dos artículos que tengo yo publicados, dos artículos académicos, ¿vale? Os pondré también mi correo personal, aparte del estudio, por si alguien está más interesado en alguna cosa concreta, ¿no? de estas dos sesiones, pues me lo dice y trataré de facilitároslo, ¿vale? Y luego también, Alejandro, que estás por ahí, si me das permiso, voy a compartir también el artículo que hiciste para nosotros, para la Universidad Europea de Steam Essential, también súper interesante. Y bueno, yo creo que con esos documentos, si estáis interesados, yo en los propios documentos, mis artículos, hay bibliografía que suele ser la que manejo y la que me
me ayuda también un poco también en la articulación de estas sesiones y de la parte más teórica o de contextualización. Y bueno, pues daros las gracias por vuestra paciencia, porque creo que de la gente que os habéis conectado al principio no se ha desconectado en principio casi nadie. Y ahora ya, si os parece, dejo de compartir y abrimos